Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches, depende si lo ven grabado, a ver en qué horario lo ven. Estamos con Andrés Belaustegui, editor responsable, o casi responsable, no sé cómo, si sos Sí, somos dos y el- nos dividimos algunas tareas, pero los dos somos igual de responsables. está muy bien, de Compañía Naviera, una hermosa editorial de Argentina, y ya está llegando. Cuando hablamos a principio de año, tenías planes para expandir, o que llegaran los libros a muchos países. ¿Pudiste lograr algo de eso? Vamos más lento de lo que quisiéramos, en realidad. Eh, ya tenemos distribución en varios países, y llegamos puntualmente a algunas librerías de otros, pero todavía nos falta. Por ejemplo, ahora hacia fin de año, o fin de mes, estoy yendo a la Feria de Guadalajara. También con uno de los principales objetivos es eso, seguir buscando y logrando, nada, contactarme con distribuidores y tratar de llegar a algún acuerdo que funcione para llegar a otros países que no estamos llegando. Hoy estamos llegando bien, bueno, en Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Y después a Paraguay un poquito, a Ecuador, a Venezuela, a Costa Rica, pero los otros mercados importantes, digo, por volumen, Colombia, México y España, estamos más, también llegamos a algunas librerías, pero hay que buscar un distribuidor para hacerlo con más consistencia. Recién estábamos hablando del tema del papel. Eh, un editor español para la FED me comentaba que ellos imprimían sus libros acá en Argentina, Ujú. porque por costo les convenía el tema de las importaciones y mucho bla, 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 pero que resulta que ahora les sale más caro imprimir en Argentina que en cualquier otro lugar. Sí. Eh, Sí, sí, es una locura. A ver, el papel está aumentando en todas partes del mundo, pero en Argentina está aumentando más que lo que aumenta, o sea, en Argentina está aumentando en dólares más que lo que aumenta en el exterior. Y eso se debe básicamente a que el papel para libros es un oligopolio, un monopolio, digamos, de dos. Hay dos sí, empresas, Clarín y La Nación. no, Celulosa y Ledesma, y Y para los libros, para el interior, que se usa ese papel ahuesado, color cremita, el único productor nacional es Celulosa, así que es un monopolio 100% y lo vende al precio que quiere. Y no solo que lo vende al precio que quiere, sino que fabrica la cantidad que quiere. Y entonces no siempre es fácil conseguir papel tampoco. Y también Entre que está no ahí, se consigue caro, está todo muy complicado. y también la cuestión está de los deliveries, que se usan más papel para cajas y todo eso, ¿influenció en algo? Esa es una explicación que me dieron y creo que esa es uno de los motivos a nivel internacional del aumento del papel, o una de las razones por la que el papel para libros aumentó más que otras cosas, pero no lo sé, no, la verdad que eso, yo lo único que sé es que me llega un aviso de las papeleras cada 15 días diciendo que me aumentaron el 7, el 8, el 10, eh, y nada. Y después igual cuando les quiero comprar a cualquier precio, por lo menos para sacar libros, no consigo. Ese es otro de los problemas. Hay muchos que están tratando de asegurarse el papel todo por un año. Es una locura. Eh, si hoy Es una locura. comprar papel, primero que no tratan de no venderte anticipado tampoco, porque no quieren que te estoques, porque te lo van a vender barato, cuando en 2 o 3 meses te lo van a vender más caro. Entonces no quieren que te estoques. Después, invertir en papel es mejor que tener dólares, seguro. Seguro que comprar papel es una buena inversión. Después hay que tener el lugar de guardado, si es propio y uno lo tiene, bueno, ya, si no, es pagar y sumar esos valores también al costo. Y después que el poder de negociación, si le compras mucho y habitualmente, como lo hacen las editoriales grandes, obviamente tienen más posibilidades de comprar en cantidad. Bien. Y más allá del tema del papel, ¿cómo fue el año editorial? Bueno, a nosotros eso nos golpeó muchísimo, muchísimo porque no podemos trasladar, no es el único costo, pero el papel es un costo importante y los otros costos también aumentaron mucho más de lo que podemos trasladar a precio.
O sea, nuestros costos aumentaron mucho más que la inflación y nosotros no podemos trasladar todo eso a los precios de los libros, así que fuimos perdiendo margen de rentabilidad o de ganancia de nuestros libros, y aún así, mirando el mercado, estamos un poquito arriba que muchos. Así que, y eso hace que también, bueno, las ventas, digo, los únicos que tenemos problemas no somos nosotros, también todos los asalariados y tienen problemas van perdiendo poder adquisitivo, y bueno, los libros es algo que no todos deciden sostener igualmente, y bueno, las ventas se hacen un poco más complicadas. No, pero están todos. Sí, por eso no es Yo que una tengo, queja no, o sentirme que nos pasa solo a nosotros. Sabemos que estamos en una realidad complicada para todos en Argentina. yo que tengo comercio en otro rubro también, me fui de vacaciones a Ushuaia. Cuando vuelvo de Ushuaia, estaba ahí en el negocio y veía los precios, cómo habían cambiado de una semana a la otra. Le decía a uno de mis empleados, le digo, che, ¿está bien el precio? Dice, sí, es ese. Y me pasó como 3 o 4 veces. No podía creer yo los precios. No, Sí, una sí. locura. A principio de año nosotros habíamos pasado varios meses sin aumentar, y cuando tuve que aumentar, si aumentaba todo lo que correspondía, tenía que aumentar un 80%. Obviamente aumenté un 40% y fui siempre corriendo de atrás todo el año. No, es una locura. Bueno, vamos a las cosas lindas de lo porque te dedicaste a la edición. ¿Por qué te dedicaste a la edición? ¿Por qué me dediqué a la edición? Porque A estás mí siempre loco. me gustó leer de chico. En algún momento empecé a estudiar letras. Me gustaba mucho, sentía que era una muy buena formación, pero era el año 2001. No, también lo veía, me sentía encerrado eh, en mi casa y en la universidad estudiando cosas que me maravillaban, pero digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y todo eso, y además no me interesaba, en la UBA, la carrera de letras está muy orientada para ser académico, para ser investigador. Y eso no me interesa, o docente, ¿no? No me interesaba mucho ninguna de las dos cosas, entonces, pensando cómo iba a ser mi vida, dije, bueno, me paso un cuatrimestre a la carrera de edición, porque la posibilidad de trabajar en una editorial, aunque en ese momento no tenía ni idea lo que era trabajar en una editorial, era algo que me seducía. Y cuando me pasé ese cuatrimestre a la carrera de edición, pensando después volver a letras, me cambió completamente la cabeza. Dije, esto es claramente lo que me gusta, lo que quiero. Y entendí que lo que más me interesaba de los libros y la literatura era la circulación. Pensar en cómo hacer que los buenos libros se lean más. Esa es una de las principales motivaciones. Y bueno, y ahí fui poco a poco orientándome y volcándome a este trabajo que no lo cambiaría por nada. Más allá de todas las dificultades que hablábamos antes, es algo que me encanta, me fascina. No lo cambiarías por nada, pero ¿cuántas veces dijiste, chao, me voy a vender churros? No importa. No porque no me gusta vender churros, pero sí varias veces digo, me voy, no sé, me voy a vivir a una casita en el campo y que se vaya todo. Sí, eso sí, ¿no? Pero y quedarme en un lugar lindo a leer, que es una de las principales motivaciones, ¿no? De haberme acercado a los libros. Porque, eso sí, cada tanto digo nada. Y aparte uno trabajando en esto no lee todo lo que uno quisiera leer, porque se pasa mucho tiempo leyendo los libros propios para corregirlos y editarlos y demás, y después todo lo que uno lee para ver qué libros publicar. Así que a veces leer por placer lo que publican otras editoriales no es tan sencillo. Me pasa a mí con la librería. Y Quiero leer sí. muchas cosas. ¿Cómo es tu ritual de lectura, pero no por trabajo? Cuando lees por placer. ¿Qué momento del día? Tengo que hacer memoria porque este año fue complicado. No, a mí me gusta, a ver, en algún momento leía mucho viajando, no en colectivos porque me mareo, pero en tren, en subte, eran buenos momentos para leer. Y si no, a la noche, antes de dormir, agarrar un buen libro y leer a veces media hora nomás, o un poquito más. Ese es un buen momento para la lectura. Y después, un fin de semana que estén al aire libre,
también es un buen momento para leer. Yo no puedo leer más a la noche cuando me voy a acostar. Te dormís, sí, es un problema. Sí, por eso te digo que tengo que hacer memoria, porque si repaso estos últimos meses, no ocurrió. ¿Te acordás cuál fue el último libro que leíste por placer? Uy. Debo confesar que leo últimamente, no estoy leyendo mucho, y eso es lo que te decía, y estoy leyendo mucho en diagonal para enterarme un poco de qué van los libros que están circulando y demás, pero sentarme a leer completamente por placer, no, tendría que hacer memoria y la verdad que no recuerdo. Bueno, vamos a empezar por el último del catálogo, ¿te parece? Dale. ¿Cómo llegaste a Simón Schwarzbart? Nos los propuso la traductora, Claudia Ramón. Con Claudia habíamos trabajado ya en un libro anterior, había traducido el libro de Eduardo Berti, Una presencia ideal, que si bien es un autor argentino, bueno, por Sí, las sí. circunstancias de cómo se generó, lo escribió en francés. Y la llamamos para ese libro, lo tradujo, quedamos muy contentos con su trabajo, entonces le propusimos, digo, si tenés algún libro que te interese traducir y que veamos que que podemos contratarlo y demás, proponéndonoslo que lo analizamos. Y a los pocos meses vino totalmente fascinada con este descubrimiento, que fue un descubrimiento para ella también, no es que la conocía de antes. Y nada, nos empezó a contar de qué iba, nos tradujo una parte, nos leyó otras y enseguida nos emocionamos y nos fascinamos como ella, ¿no? Porque nos Es la pareció un primera, libro muy particular y que sorprendentemente nunca había sido traducido al español, si bien ya tiene varios años de su primera edición. es la primera vez que incorporan a un libro un estudio sobre la autora. No, también lo habíamos hecho en el primer libro que publicamos de Tove Jansson, el libro del verano. Sí, no me Digo el acuerdo. primer libro porque ya publicamos 3 de esa autora. Y, y lo que queríamos era un texto que, como es una autora que no es conocida, guadalupeña, del archipiélago de Guadalupe, que tampoco, si bien nos suena, o por lo menos a nosotros y a muchos les suena, pero hasta es difícil de ubicar y saber un poco qué es ese país y esa sociedad. Lo que le pedimos es eso, como una presentación, para poder entrar con un poco más de contexto al libro, y nos parecía que estaba bueno hacerlo. Quiero buscar. Ayer vi que tenías en tu canal de YouTube, leyendo Una una lectura. parte que termina cantando. A ver si la encuentro. Es Mirá, muy bello, porque sí es una partecita donde está ella leyendo la novela, y en la novela aparecen unos versos de una estrofa de alguna canción, y ella no solo que las lee, sino que las canta, como realmente hermoso, sí. está buenísimo. A ver, ahí estoy entrando. Perdón, esto no se tiene que hacer, tendría que haberlo tenido, tendría que haber estado preparado de antes, pero lo vi, no sé quién lo había hecho en Twitter, no lo encuentro. Cuando lo querés buscar no lo encontrás. Bueno, encuentro shorts, nada, bueno, ya fue. Después búsquenlo, se los paso por el WhatsApp. Sí, pero es lindo escucharla a ella. Para los que no entendemos francés, solamente escuchar la música, o Sí, bueno, si tiene subtítulos, leerlo. Y este particularmente por lo que decías, porque además, bueno, su escritura, además, es una escritura en francés, pero tiene mucho cruce con el creol, que es el lenguaje, el idioma del francés mezclado con otras tradiciones en el Caribe, tradiciones principalmente africanas. justo este mes con el club salimos con Edwidge Danticat, que también escribe en creol, y a fin de mes vamos a charlar con ella. Así que viene bien Mira qué interesante. vino bien esta explicación sobre el creol. ¿Y qué fue lo que te gustó del libro? De lo que habías leído al principio. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. A ver por dónde empezar. Primero, el tono, tiene un tono muy, muy atractivo, muy poético, eh, con una música especial, que fue lo que más trabajamos junto con la traductora.
para ver cómo reproducir eso que nos gustaba del francés y funcionara bien en español. Y después la historia emocionante que es, porque para contar, el libro se llama Lluvia y Viento sobre Telumé Milagro. Telumé Milagro, el personaje es la narradora. Y ella, ya grande, vieja, para contar su historia, recuerda su vida, pero también cuenta la historia de su abuela, de su madre, de su abuela y de su bisabuela. Y todo este tránsito de la historia desde el fin de la esclavitud hasta el presente, centrado en la vida de estas mujeres. Y lo que logra es una novela por momentos muy trágica, porque pasan cosas muy, muy dolorosas, pero también es muy, muy emocionante en cuanto a la fortaleza de estas mujeres de seguir adelante. Bueno, de ahí el título, ¿no? Lluvia y viento sobre Telumé, sobre ella misma, que es cómo se sobreponen y siguen hacia adelante. La verdad que es lo emotivo diría que es una de las cosas, y bueno, y el nivel de escritura y literatura. Sí, está muy bien escrito lo que llegué, no llegué a leerlo todo, que me quería matar, pero está muy bien escrito, tiene un tono hermoso ella, y se nota, no sé cómo hacen, pero se nota que son escritores caribeños. Sí, a nosotros también, otra cosa que nos sorprendió, lo latinoamericano, que también uno lo puede pensar. Si bien es escritura en francés y uno lo piensa más asociado a la literatura francesa, perfectamente lo podemos asociar a escritores mexicanos, a escritores cubanos, a escritores centroamericanos. Ahí hay una potencia, sí, de la tierra, del territorio que se impone. Y cuando pensábamos la tapa del libro, queríamos hacer alguna referencia a todo eso, a la exuberancia del Caribe, pero no queríamos caer en clichés y, no sé, y poner un papagayo, por decirlo de forma grosera, porque también queríamos darle toda esta delicadeza y sutileza que sentimos que tiene el libro. Entonces, bueno, creo que más o menos logramos ahí hacer algo en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Hay como estamos más abiertos nosotros a este tipo de literatura, porque me parece que la teníamos media descartada, pero está Rita Indiana, Edwidge, ahora ustedes con este libro. Sí, yo creo que no, claramente no está, un libro como este no está como en la corriente central de lo que se está leyendo hoy, que va por otros lados. Bueno, tampoco el libro es estrictamente actual, pero yo creo que todavía no es un libro que al leerlo lo sentimos de otra época, por lo menos nosotros. Lo sentimos muy actual, pero no está dentro de una corriente central, diría yo, de lo que más se está leyendo hoy. Entonces, también eso nos interesa a nosotros. Nos interesa buscar e iluminar otras zonas de la literatura, otras formas de pensar el mundo, que por ahí no es lo que está más en la superficie o más en el centro. Eso también nos motivó, porque en esta novela se tocan muchos, digo, uno puede pensar también el lugar de la mujer, de las mujeres. Tiene un lado feminista, pero claramente no va por los discursos feministas actuales. También se puede pensar mucho la ecología, la naturaleza, el medio ambiente, pero también desde otro costado, eh, pensado en la relación del hombre con la tierra, con el lugar que nació, con la naturaleza. En la novela aparece cantidades de nombres de árboles, de plantas, de animales, y es parte fundamental de la historia también, cómo la naturaleza acompaña y posibilita muchas de las cosas que pasan en la novela. Entonces son formas de entrar a conversaciones actuales, pero desde otros lados. Y eso para mí, para nosotros nos refresca mucho, nos hace pensar, porque a veces incluso los temas que nos interesan, uno, y que está convencido de algunas posturas y cosas, uno empieza a repetirse y a dejar de pensar y a emitir eslogans en vez de seguir pensando. Bueno,
elegir libros que se muevan un poco ayuda a seguir pensando, me parece, y a iluminar otras zonas, como decía antes. Igual ustedes tienen, creo que lo que editan no están pensando en la venta inmediata, sino más bien pensando en una especie de long seller, en la venta a lo largo del tiempo. A ver, pensamos en libros, publicamos poco. Entonces, queremos que cada libro que elegimos sea un libro que nos parezca muy importante, a nosotros por lo menos. Muy importante y a veces esa importancia está más conectada con lo que digo, con algo del presente y las ventas son más rápidas. Y hay otras que en el mejor de los casos irán haciendo su camino. Obviamente que cuando uno tiene una editorial y una editorial profesional como la nuestra y piensa en el negocio y piensa en cómo ir vendiendo los libros, pero nunca queremos abandonar que nos parezcan libros que nos gusten muchísimo. Entonces ahí, bueno, a veces uno, sí, no vamos atrás de la venta rápida, digamos. Hay libros que a veces leemos y analizamos y pensamos, este libro se podría vender bastante bien, pero si no vemos algo más, preferimos dejarlo de lado, por lo menos en estos momentos de la editorial. Bien. Este libro, me voy a meter en un territorio que como no lo terminé de leer, no sé si están así, pero hablamos este año con Vanessa Londoño y otra autora más que no me acuerdo el nombre, y está muy en boga poner al territorio como un personaje más. Y me pareció que este libro, el territorio, también funciona como, no sé si como un personaje más, pero que tiene un peso importante. Y sí, en el sentido del que decía antes, por un lado la naturaleza está muy presente y es parte de la vida de estas comunidades y particularmente de estas mujeres, pero también como decís vos, el territorio, la tierra, la relación con lo propio, con el lugar propio, que a veces no es el lugar deseado o un lugar perfecto, pero es el propio y por eso tiene valor. En esta novela está muy, muy presente. De hecho, si no recuerdo mal, la primera frase a ver si la encuentro y si es así. Pero lo primero que dice es una referencia a esto. Sí, leo. La primera frase del libro. El país depende muchas veces del corazón del hombre. Es diminuto si el corazón es pequeño y enorme si el corazón es grande. Nunca sufrí por la pequeñez de mi país, pero no por eso creo tener gran corazón. Bueno, y ahí sí, o sea, la primera referencia que hace es al país y el país también anclado en el suelo, en la tierra. Perdón, encontré el videíto, video. ponelo que es Sí, muy lindo, sí. para que, a ver si. A ver si se puede. Sí, creo que se puede. No soy muy ducho en estas cosas, pero quiero sacar la publicidad. Ahí está. A ver. Está bueno, la verdad que está buenísimo ese video. Qu'elle chantait les chansons ordinaires, la voix de Reine sans nom ressemblait à son visage où seules les joues, à hauteur de pommettes, formaient deux taches de lumière. Mais pour les chants d'esclaves, soudain, la fine voix se détachait de ses traits de vieille et, s'élevant dans les airs, montait très haut dans l'aigu, dans le large et le profond, atteignant des régions lointaines et étrangères à fond zombie, et je me demandais si Reine sans nom n'était pas descendue sur terre par erreur, elle aussi. Et j'écoutais la voix déchirante
son appel mystérieux. Et l'eau commençait à se troubler sérieusement dans ma tête. Surtout lorsque grand-mère chantait. Maman, ouais, 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 Idae. Idae vendu et livré, Idae. Maman, moins qu'à mander, moins Idae. Idae vendu et livré, Idae. Es buenísimo. Es buenísimo. Aparte te genera un clima espectacular. Tremendo. Sí. Sí, muy, muy, muy lindo. Y la novela lo que tiene también otro trabajo que hace Simón con el lenguaje y los materiales con los que trabaja, esto no nos contaba bien Claudia Ramón, la traductora, que trabaja mucho con los dichos populares y la música popular, y eso va entrando de diferentes modos, a veces explícitamente, como en este caso, que ya lo canta, y a veces va entrando en la narración y se van deformando, pero vuelven de una manera y vuelven de otra, y a veces tiene como una cadencia donde ciertas cosas van entrando repetitivamente, pero no son iguales, o por lo menos esa es mi experiencia, que la primera vez que aparecen a cuando aparecen otras veces, uno ya se va transformando. Es muy, muy lindo lo que hace con la escritura. Porque si bien no es una escritura de la oralidad, trabaja mucho con la oralidad para que vaya entrando. Sentís como que Telumé te va contando su historia. Te sentís ahí donde una anciana, te sentás con ella y te va relatando todo cómo llegó hasta donde está ahora. Es muy lindo eso. Muy lindo. ¿Pudiste charlar con la escritora o conocerla? No, nos intercambiamos algunos mails, pero por lo que sabemos ella está ya grande, bastante recluida, no quiere tener demasiado contacto. Sí nos fue contestando todas las consultas que le hicimos de cosas puntuales o sobre la tapa y los textos para el prólogo le consultamos bastante, pero no quiso tener mucha más participación, un poco por esto, porque está un poco apartada de la vida social, digamos. Ella ya tiene, creo que 85 años, y bueno, así que nos tuvimos que conformar con esas gotitas en sus respuestas, que estuvo siempre muy atenta porque nos respondió todo lo fundamental. Bien. Así que en 2 palabras para ya cerrar con este libro, ¿por qué hay que leerlo? ¿Por qué hay que leerlo? Y porque es un libro, a ver, voy a ir a la parte menos intelectual, porque es un libro muy emotivo, porque es un libro de esos que uno entra y vive con los personajes y sufre con los personajes por momentos. Yo lo decía un poco marketineramente, si quieren, o con un eslogan, es un novelón de amor y sufrimiento, porque hay historias muy fuertes de amor y cosas muy trágicas que pasan, y uno va acompañando toda esa historia con una voz poética hermosa, y que hacía bastante que no, por lo menos yo no leía algo en este tono. Sí, aparte, después de ver lo que me pasó a mí cuando seguía leyendo, después de escuchar la voz de ella y las canciones, es como que le encontraba otro ritmo a la lectura. Estaba buenísimo. Sí. A ver, elegite algo del catálogo que quieras hablar. No sé, preguntame vos. Yo, si no sé, a ver, yo me puse acá algunos libros al lado. Dale. Voy a empezar a ver con una autora argentina, ya que hablamos de una autora extranjera, voy a hablar de 2 autoras argentinas. La primera es Mariana Sández, que Ella de está ella en España, publicamos. ¿no? ¿Cómo? Ella se mudó a España, ¿no? Se mudó ya hace 1 o 2 años a España, sí, 2 años ya. Publicamos estos 2 libros. Primero la novela, Una casa llena de gente, y este que se llama Algunas familias normales, que es un libro de cuentos.
Es una autora que va a seguir creciendo. Digo, la primera novela ya va por la 5ª edición y los cuentos por la 2ª. Y es una autora que una de sus... Otra vez, ¿no? Por ahí yo bromeo con colegas porque todos decimos lo mismo. Muy buena escritura, cosas así que terminan no siendo nada, ¿no? Porque todo nos parece bien y no hay que encontrar los matices. Pero ella tiene una delicadeza y sobre todo en la novela se ve o se siente, o por lo menos yo sentía, que las palabras caían donde tenían que caer de una forma muy preciosa y ajustada, y una escritura a la vez muy, muy llana, sin vueltas, sin demasiado adorno, pero muy prolijo y muy ajustado y precioso. Y la novela, ella se centra siempre en personajes que podríamos pensarlos en el mundo cotidiano, y siempre va buscando zonas donde la cotidianidad se vuelve un poco incómoda, oscura por momentos. Y la novela es la historia de una madre que al morir le deja unos cuadernos a la hija, y está estructurada, por un lado, con los cuadernos, y por otro lado, la hija, que ya tiene 30 años, preguntándole a otros personajes, a vecinos, familiares, de las cosas que le cuenta la madre, y tratando de reconstruir una historia de cuando ella tenía 8 o 10 años. Entonces, ahí va armando, la novela va avanzando casi, digamos, como tratando de construir un misterio, pero lo que termina contando es, bueno, la historia de esta familia y la vida en ese edificio que vivían junto a un grupo de vecinos. Y bueno, van apareciendo cosas de diferente orden, desde la relación de ella de madre e hija, y darse cuenta que no conocía a su madre de algún modo, o que pensaba de su madre de otra manera, porque descubre un montón de facetas que no eran visibles para ella. Y bueno, y la literatura en este caso aparece de una forma central por la hija, Charo es dramaturga, y la madre era traductora y escritora frustrada. Y entonces la literatura va apareciendo de diferentes maneras, de forma anecdótica, como cuando deciden mudarse y en lugar de elegir la casa por los ambientes, están pensando en dónde van a ir las bibliotecas y dónde le van a entrar, y después de otras maneras como enseñanzas, no enseñanzas, sino como ideas para la vida. Van apareciendo todo eso sacado de los libros. Entonces la literatura está muy presente. Y la otra autora que les quería mencionar, digo... Igual creo que Mariana es una de las grandes plumas de ahora, una de las grandes voces femeninas de los más jóvenes que están surgiendo. Hay muchas, pero parece que Mariana está a la cabeza de esa generación. Sí, yo creo, por ahí lo completo ahora cuando le menciono a la otra autora que decía, me parece que sí, que Mariana tiene una relación con la literatura muy... piensa mucho la tradición, entonces rescata y trae al presente, sí, un bagaje literario que uno puede ir reconociendo, y bueno, y esa preocupación y trabajo con el lenguaje que les decía, que me parece una de las cosas más importantes, muy sólida también. Esta novela, ella la estuvo trabajando durante 10 años, nos contaba, antes de llegar a que nosotros la leamos. Y eso de alguna manera también está presente y se nota, digo, porque se siente la solidez de eso. Yo a veces digo que estamos en un momento donde, por lo menos desde mi mirada personal,
siento que muchos libros son libros que se publican con cierta ansiedad, con cierta, sí, ansiedad, sin darle el tiempo. A veces es el autor el que no se lo da y a veces los editores tampoco. Yo creo que la literatura necesita un ritmo más pausado y que no es el del presente, claramente. Entonces, a veces uno tiene que imponérselo muy conscientemente de darle el tiempo y el trabajo a los libros y bueno, a veces no solo que no es que no se quiere, sino que no se puede. Digo, vivimos a un ritmo contemporáneo muy que nos pasa por encima a veces. Justo ayer, con Delibook, comenzamos un taller de escritura con Inés Garland. Y ella decía de esto, de escribir, no importa, escribir. Pero que a ella, por ejemplo, algo que había escrito recién se transformó en cuento 20 años después. Que lo relacioné con esto que decías, de la no inmediatez de la escritura, sino darle su tiempo, que procesarlo. Sí, a veces también digo, bueno, justo Inés es una de las personas que yo creo que también tiene esto muy presente y lo lleva adelante, así que no me extraña esto que contás. Pero a veces también desde lo vital es un poco ingrato, porque uno también vive en sociedad, también quiere, digo, desde lo económico y desde lo social, también quiere participar y a veces la literatura exige unos tiempos que no son los de hoy. Entonces, ahí hay que amalgamar un poco las cosas. No subirse a la superautopista sin tener nada que decir, ni solo por ir a toda velocidad, y tampoco quedarse puliendo algo encerrado sin mostrarlo y sin que circule. Así que ahí hay intermedios que se pueden conseguir. Lo que sí siento es esto, de que a veces no le damos el tiempo para... Y lo mismo también los lectores, ¿no? A veces, digo, la circulación de los libros, no los lectores. A veces, para llegar a un buen libro, o que un buen libro llegue, necesita unos tiempos que la industria y la forma de comercializar y de comunicar y todo no es la más propicia. Entonces ahí es una de las cosas con las que hay que trabajar, me parece. Quizás tu editorial no sea el caso, pero ¿hasta qué punto está la escritura como arte, que en realidad el escritor tiene que decidir cuándo ya está? Y por el otro lado, la escritura como negocio, que, dale, sacá lo que necesito publicar. Bueno, es un poco, sí, de lo que estábamos hablando, por eso ahí hay que hacer conjugar varias cosas, varias cosas. Por ejemplo, les cuento, y aprovecho para enganchar con 2 o 3 cosas que también les quería decir sobre esto. Este otro libro, que se llama Transradio, de Maru Leonard, que es una autora joven, es su primer novela, y es una novela que nos gustó mucho. Desde el momento que la leímos, sentimos que tenía ahí una fuerza y una potencia y una belleza particular, pero sentíamos también que le faltaba, que se podía mejorar, que podía seguir trabajando. Entonces, lo comento porque ella lo cuenta también, Maru. Le dijimos un poco esto y salió muy bien porque ella de alguna forma ya lo sabía, necesitaba que por ahí que alguien de afuera se lo dijera, pero ella tenía más claro que nosotros qué cosas en la novela le faltaba trabajo y se tomó un año más para trabajarlo. Hizo una clínica con otra escritora, le dio el tiempo, lo pensó, lo trabajó mucho, y cuando volvió a nosotros con el original, era una novela muchísimo, muchísimo mejor que la primera versión que habíamos leído. Y yo creo que también esa primera versión era publicable. Y a veces si nos hubiera ganado la ansiedad a nosotros y a ella, hubiéramos publicado un libro que también iba a estar bien, pero no hubiera sido lo bueno que soy. Cuando esas cosas salen bien, uno siente que este es el camino adecuado y todo, pero también la realidad muestra que a veces ese trabajo extra no ayuda mucho más, y entonces ahí es donde uno tiene que evaluar y manejar la ansiedad o no.
Y a diferencia de Mariana, así como hablaba de ser una novela muy literaria, la de Mariana y en la tradición, Maru estudió diseño de imagen y sonido, y eso se nota también en la novela. Es una novela con mucha impronta visual, obviamente construido con palabras, y lo interesante es cómo logra eso con palabras, ¿no? Pero desde la primera escena ya uno entra en la novela, empieza a ver lo que va pasando, y no es que tiene una novela con descripciones, ni mucho menos. Con 2 o 3 cositas, ella nos mete, y es la historia de una mujer joven que se muda con su pareja al pueblo donde de la infancia, donde ella se crió, medio escapándose de algo que les pasó, que al principio no se entiende bien en la novela, no está dicho, eso se va mostrando a poco. Y en este pueblo, en lugar de ser como un escape al dolor, es sumergirse en dolores más profundos y más antiguos de su historia, y como que si la novela dijera que para superar algunos dolores uno tiene que buscar en la propia historia para lograrlo. Obviamente es un camino más doloroso por momentos, más peligroso, pero bueno, ese es el tránsito de la novela. Y vuelvo a lo visual, digo, en este pueblo, que la novela transcurre en verano, uno llega a ese pueblo, lo ve a ese pueblo, siente el calor. Por eso digo que es otra forma contemporánea también de hacer literatura, y que nos atrajo muchísimo. Y en cuanto a lo que decías de los tiempos, de la venta y eso, nosotros publicando a una autora que no había publicado nada, primera novela, lo que esperábamos es que en el mejor de los casos la vaya consiguiendo lectores, que la vayan reconociendo. Quedó finalista de 2 premios, del premio Sara Gallardo y del premio Filba, del libro publicado. O sea, esperábamos un poco esos reconocimientos. Lo que no esperábamos que tuviera tanta circulación tan rápido. Esta es una novela que ya va por la 3ª edición. Entonces, a veces, de vuelta, son algunos mimos que vuelven, que la realidad nos devuelve, y sentimos que es el trabajo que vale la pena. Porque a veces tampoco uno es un héroe estoico, un caballero que quiere imponerse, pelearse ahí contra todas las dificultades. Uno también necesita que las cosas vayan volviendo, porque uno siempre está con las dudas de las decisiones que uno va tomando, y necesita que la editorial vaya funcionando y creciendo. Así que son 2 cosas que si bien uno no esperaba. Contesto esto en función de lo que me preguntabas antes, si pensábamos en una venta rápida o algo que se vaya vendiendo de a poco. Bueno, a veces se dan las 2 cosas y está bueno. Está buenísimo. Vicky. Sí, hola Andrés, me parece súper interesante lo que contás de cómo pegó este libro, y la pregunta es, ¿qué creen que sucedió? ¿Por qué pegó y ustedes no se lo vieron venir? O sea, ¿qué sucedió que ustedes no anticiparon? A ver, no creo de no anticiparlo, sino que uno siempre fantasea con que va a ocurrir, pero uno también hace hipótesis de que pueden ocurrir. Por ejemplo, con Trasradio a nosotros nos encantaba, le veíamos una potencia particular, pero decíamos, bueno, lo más probable es que no tenga el impacto que creemos que se merece el libro, porque no es fácil. Porque era una autora nueva. Sobre todo porque era una autora nueva, que no trabajaba en medios, que no era visible. No es fácil en ese sentido entrar desde ese lugar. Y creo que lo que hizo llegar muy bien fue eso en lo que confiábamos, que en esa chispa o en ese fuego particular que tenía, además de que está muy bien escrito, que está bien contado, que es una novela intensa, que habla de personajes que uno puede visualizar muy fácil. Digo, tiene también elementos de
muy contemporáneos en algún punto. Pero bueno, nada, creo que sí, se conjugó todo, las menciones a en estos premios también ayudó también, nada, que fue enganchando en 2 o 3 lugares, pasaron cosas particulares también que no nos suele pasar. Uno, la forma más fácil que tiene de comunicar los libros es a través de las redes sociales. Y en las redes sociales hay determinado tipo de público. No está todo el mundo. Y este es un libro que en ese sentido entra bien para comunicar en redes. Pero lo que decía que nos pasó de particular, porque también entró por otros lados, que nos pasaba que gente joven leyendo el libro, que es por ahí a la que uno llega más fácilmente a través de las redes, nos decían, mi mamá también lo está leyendo. Entonces eran 2 generaciones al mismo tiempo leyendo el libro. Y a esas madres les llegó por otros lados, tal vez por la radio, por otros medios, por el boca en boca, por los libreros. Bueno, cuando se conjugan todas esas cosas, funcionan mejor, pero bueno, son cosas que uno no puede, si bien uno intenta estimularlas, no las puede controlar ni mucho menos. Así que creo que es un poco por ahí. ¿Y tienen algo en gatera de Maru o de Mariana? Están escribiendo, están escribiendo, trabajando, a veces los avances son más rápidos, a veces hay vueltas, pero bueno, no, las esperamos, como decía antes, a la literatura hay que darle el tiempo que cada historia o que cada libro requiera, así que las esperamos con ganas, pero las esperamos. ¿Y ya tienen el compromiso con ustedes o se las pueden robar? El compromiso nunca está, digo, nosotros Claro. trabajamos con ellas, trabajamos muy bien, querríamos seguirlas publicando, pero nadie puede obligar a nadie de ninguno de los 2 lados. Nos encantaría seguir publicando libros. Nosotros tenemos, como política editorial, queremos hacer una política de autor. Queremos seguir a nuestros autores y publicar varios libros, mismo autor. No somos tanto de ir publicando al azar y ir saltando de un lugar a otro. Por ejemplo, esto me permite hablar de otros libros, que son los de Tove Jansson, esta escritora finlandesa que comenté hace un ratito, que cuando la descubrimos, ella fue muy famosa por unos personajes que creó que se llaman los Moomin. Ella murió en el año 2001, ya con 90 y pico de años, y en toda su vida, no tanto en Argentina, pero en otras partes del mundo, fue muy, muy famosa por estos personajes que se llaman los Moomin. Pero en los últimos 20 años de su vida, ella escribió literatura para adultos, digamos, y tiene publicados en sueco, si bien ella era finlandesa, escribía en sueco, 6, 7, 8 libros. Cuando la descubrimos, queríamos contratar todos los libros de ella porque nos parecía genial y no podíamos creer que no fuera una autora que no fuera conocida. El primero que publicamos fue El libro del verano, que ya va por la 4ª edición, que es la historia de una abuela y una nieta. Me voy a parar porque hay uno que no lo traje a mano. El segundo que publicamos es La verdad increíble. Y el tercero, Fuego limpio. Y vamos a publicar un 4, por lo menos, y la idea es seguir publicando los demás. Lo que más nos interesó, lo que más nos gustó de Tove es la mirada que tiene. Tiene una mirada entre profunda y a la vez muy, muy cándida, con gestos, con pequeñas cosas, va entrando en profundidades del alma humana, diría. En la primera es la relación de una abuela y una nieta, que pasan todos los veranos en una isla ahí del archipiélago finlandés, y la nieta de 6 años
unos 6 años, digamos, y la abuela bien viejita, y las charlas que van teniendo ellas son, la novela está armada con pequeños capitulitos casi autónomos, que se pueden leer como historias individuales. Y van, y hablan de todo, ¿no? De todas las preguntas, y a veces se intercambian los roles. Las dos en el extremo de la vida, una que quiere saber todo y entender, y la abuela ya cerca de la muerte, ahí creo que uno de los primeros capítulos, la nieta le pregunta a Sofía, se llama la nieta, abuela, ¿cuándo te vas a morir? Y la vieja le responde, pronto, pero no es asunto tuyo. Digo, ese es un poco el tono que tiene esta relación, y a veces las dos se cuidan, entonces a veces intercambian los papeles, la verdad es, y hablan del amor, de la vida, de la muerte, de la naturaleza también siempre presente, es algo que evidentemente como editores nos llama la atención, porque la naturaleza en varios de nuestros libros aparece con una fuerza particular. Y el segundo que publicamos, que es La verdad increíble, en el formato por ahí es una novela más tradicional, digamos, en la estructura, digo, no son estos capítulos autónomos, y transcurre en un invierno bien nórdico, o sea, frío, oscuridad, hielo, y es casi un juego mental, psicológico entre dos mujeres que se manipulan de alguna manera para conseguir algo de la otra, pero también, bueno, se llama La verdad, le pusimos La verdad increíble, porque un poco juega con la idea de verdad y mentira, honestidad, engaño, juega con todo eso y de forma bastante ambigua, y cómo ese invierno, estas dos mujeres, una mujer muy joven y una anciana, después de ese invierno casi encerradas, porque no hay otra manera de pasar el invierno en estos lugares, se ven modificadas por el mundo de una y de la otra. Y el último, Juego Limpio, vuelve a la estructura de pequeños capítulos autónomos, y en este caso los personajes son dos mujeres, dos artistas que son pareja hace muchos años. Una es escritora y la otra artista plástica, y lo que va contando en cada uno de estos capítulos, historias, de su vida cotidiana, que a veces también cuesta entender la cronología, pero lo que termina dando la sensación y lo que tiene de lindo es cómo, contando estas pequeñas escenas cotidianas, va narrando una historia de amor, de mucho respeto por el trabajo de la otra persona. Hablan mucho de arte y de literatura, respetan mucho el trabajo, y cómo da esta idea de esa relación de tanto tiempo que sigue ahí funcionando de una forma muy, muy particular y hermosa. Digo, son 3 libros que la particularidad para mí que tienen es eso, es la mirada de Tove. Si uno entra por cualquiera y le gusta, yo creo que más allá de si la trama o el tema de los otros le interesa más o menos, le va a gustar, porque lo principal o lo hermoso, por lo menos para mí, es eso, es la mirada y la forma de ir, el estilo y la forma de ir contando casi cualquier cosa uno querría leer escrito por Tove. Totalmente. ¿Caro? Bueno, acá tenés varios fanáticos en el club, estoy incluida, de Tove. La verdad que te felicito por haberla elegido y por seguir publicando esta, porque creo que la verdad que es una picardía que no se hubiera conocido antes. Sí, no se puede creer, esas cosas que uno no entiende cómo ocurren, ¿no? Pero, bueno, con Simón Schwarzbart nos pasa algo parecido. No podemos, el libro tiene 50 años de su primera publicación y no podemos creer que nunca haya circulado, ya no solo en Argentina, sino en español directamente. Mira, mi experiencia con Tove no fue a través del club, leí el primero que leí fue el libro de verano y hace bastante tiempo, unos 3 años, 4 años, y fue a través de escuchar a Pitela, ¿sí? A Flavia Pitela, recomendarlo, ¿sí?
Y si bien yo no le tengo mucha confianza, porque no es el estilo, muchas cosas las que recomienda las que me gustan, pero me di la oportunidad y dije, esto es una maravilla. Y bueno, Sí, y ahí seguí. Y qué bueno, será bueno. que tengo una empatía con la editorial, porque creo que de lo que dijiste no me quedó nada por leer. Después será que no algo más. Bueno, y ahora, en el año que viene, vamos a publicar otro de Tove que se va a llamar La hija del escultor. Que bueno, todos, ahí alguien decía, Zaira decía que es muy referencial, juego limpio. Todos tienen ese juego literario también, ¿no? De que siempre hay un personaje que uno tendería a pensar que es un alter ego de Tove. Porque siempre hay una mujer grande, o artista plástica, o escritora de libros infantiles, o ilustradora. Pero bueno, siempre hay ahí juegos de distorsiones también. Y en La hija del escultor, la narradora es una niña, que el padre es un escultor, y bueno, que es la historia de Tove también. Su padre era un escultor muy reconocido, y ella empezó su trabajo artístico como pintora, y siempre se vio medio a la sombra del éxito y del reconocimiento de su padre. Hay una película que se puede conseguir ahí en alguna plataforma, no de las oficiales, así que en la única oficial que está es una que se llama Filmin, pero se puede conseguir en internet. Una película que se llama Tove, que es una biopic de un tramo de la vida de Tove Jansson. Quizás anterior a la escritura de estos libros, sino más bien a cuando empieza a tener éxito con los Moomin. Y es una película hermosa, hermosa. Ahí Zaira dice que la vio y que la conoció primero como artista a Tove, mira, notable. Bien. Y a ver, ¿con qué más podemos seguir? ¿Con qué más podemos seguir? El teorema de Fermat. Y bueno, el teorema de Fermat, que es un libro que a mí particularmente me gusta muchísimo. El último teorema de Fermat quiero empezar por algún lugar, para no repetirme a mí mismo y no aburrirme yo de lo que siempre digo del libro. Pero es un libro de una historia matemática, ¿no? El último teorema de Fermat, centrado en un matemático del siglo XVIII que postuló un teorema, dijo tener una demostración, pero no lo demostró. Y pasó a ser el enigma más importante durante varios siglos, durante 350 años. Pero lo que tiene de particular este libro, que a priori uno piensa que un libro sobre matemática, según le guste o no la matemática, lo evalúa desde ese lugar. Y es un libro para los que les gusta la matemática, los que odian la matemática, los que no tienen ni amor ni odio por la matemática, los que les interesan las buenas historias. Es un libro para el que le interesan las buenas historias. Porque el autor, Simon Singh, un autor inglés, lo que logró con este libro, centrándose en esta historia del teorema, de los 350 años que permaneció como un enigma, y la historia de la resolución, que es una historia épica de por sí. El libro se llama El último teorema de Fermat. Para contar la historia de la resolución, que es una historia emocionante y épica de por sí, logró hacer un libro que es una historia de la matemática, desde Pitágoras hasta el presente, pero sobre todo centrándose en la vida de los matemáticos y transmitiendo la pasión de personajes de 2000 años en la búsqueda en la búsqueda de conocimiento y de hacer avanzar sus obsesiones, ¿no? Entonces lo que aparece y para contar todo esto lo va contando casi como una novela policial, digamos, porque tiene una particularidad que a mí siempre me llamó la atención. Uno va leyendo el libro, no sé si a ustedes les pasa, cuando están leyendo a la noche y ya están cansados, dicen, bueno, leo hasta el final del capítulo, se fijan cuántas páginas quedan, bueno, 3 páginas aguanto, llego al final y corto.
Y pasa de llegar al final de ese capítulo y siempre hay algo que dice, no, tengo que saber cómo sigue. Y leer por lo menos un párrafo más para ver por dónde va a empezar. Bueno, tiene esa maestría desde la narración que termina siendo eso, una historia donde hay muchas historias. Y hay historias, no sé, de suicidios, de duelos, de traiciones, de amor. A mí una de las que más me gusta es la historia de Galois, un matemático francés que murió cuando tenía 21 años. Y murió en un duelo. En un duelo contra un militar. Él había tenido una aventura con la mujer del soldado este. El soldado se enteró y bueno, ay, no me sale la palabra, le dijo de hacer un duelo. Lo batió a duelo. Lo retó a duelo. Lo retó a duelo, no me salía, gracias. Lo retó a duelo. Y él, sabiendo que, bueno, no podía no aceptar, pero sabiendo que iba a morir porque era un militar entrenado y él era un hombre joven sin ningún tipo de preparación. Entonces, esa noche antes del duelo, se pasó escribiendo toda la noche todo su saber matemático, todo lo que él había estudiado, investigado, avanzado, casi frenéticamente, para dejar una especie de legado, porque sabía que iba a morir. Y entre esos manuscritos que se conservan, hay frases como que dice, todo por una mujer, o no me queda tiempo, no me queda tiempo. Y bueno, finalmente va al duelo y muere en el duelo. Y historias como esta van apareciendo a lo largo de todo el libro, porque para contar la resolución del teorema de matemática, que no entra en la parte más compleja, porque lo dice en algún momento, la demostración del teorema de Fermat es un paper de cientos de páginas con un montón de ecuaciones y cuestiones muy técnicas que no se entienden. Lo que va contando es cómo en esta historia de matemática, cómo diferentes matemáticos de diferentes momentos de la historia y de parte del mundo fueron aportando algo, de alguna forma, granitos de arena que fueron utilizados después en la resolución. Y la historia particular de la resolución, que lo resolvió un matemático inglés a fines del siglo XX, en el año 92, si no me acuerdo mal, 1992, era un matemático de primer nivel, Andrew Wiles, y que era un matemático de primer nivel, pero en un momento dejó de ir a congresos, dejó de participar activamente en la vida pública, académica, más que pública, en la vida académica, y se retiró, y después de 7 años volvió a salir en público a demostrar, a mostrar sus avances, la resolución del teorema de Fermat. O sea, el tipo se había encerrado a resolver este problema, y se había encerrado para no mostrar avances a los demás, quería ser él el que lo resolviera. Y bueno, ahí hay una vuelta de tuerca final que no la cuento para no spoilear, que también es emocionante al extremo. Y el autor era productor de la BBC, en documentales de la BBC. Y eso también se nota. Se nota esa forma, la forma que encontró de contar esta historia. Por eso a mí a veces me cuesta comunicar es un libro que funciona muy bien, se vende muy bien y demás, pero es un libro que yo creo que es para cualquier amante de la lectura, de las historias, le puede gustar. Y a veces me cuesta cómo transmitir para dar la idea de que la matemática no sea una barrera. El prólogo, le pedimos un prólogo a Adrián Paenza, y en el prólogo una de las cosas que dice es esto, que si la parte de números no les gusta, les cansa, les aburre, que la salten directamente, que no le presten ninguna atención, porque lo más importante o lo más lindo que tiene el libro es un poco esto, la
todas las historias que se cuentan. Y las historias que se cuentan, sobre todo, son historias de gente apasionada. Y la pasión realmente es una de las cosas que más contagia y a mí particularmente me emocionan. Gente que hace algo por lo que siente que tiene que hacer y no por lo que le conviene, siempre es algo, para mí es algo que me atrae particularmente. Bien. Salto a otro, totalmente distinto. No sé si querés elegir vos o me dejas a mí. No, te dejo. Hay un libro que amo yo, que es el de Berti. Lo tengo por acá. Sí, es un libro muy especial, ¿no? Bastante extraño en algún punto. Lo que no sé cómo te animaste a sacarlo en el momento que lo sacaste. Yo creo que era para este año. Porque estaba muy fresco todavía, recién saliendo de la pandemia. Mira, y es un libro que fue escrito antes de la pandemia. No fue escrito pensando en la pandemia, ni mucho menos. Es un libro que surgió de Eduardo Berti, escritor argentino, vive en Francia ya hace muchos años, y lo invitaron a pasar unos días en un hospital, en la unidad de cuidados paliativos de un hospital, y la idea era que él escribiera algo de esa experiencia. Pasó esa semana y él entendió que había algo más profundo, o que le interesaba más, que le interpelaba más, y que esa visita de una semana no alcanzaba. La idea era que escribiera 5 o 10 páginas. Pero bueno, volvió a hablar con los organizadores, con la gente del hospital además, y esa visita de una semana se convirtió en visitas periódicas durante 6 meses. Y en esas visitas él hablaba con el personal, con los trabajadores de la unidad de cuidados paliativos, y con enfermeras, médicos, camilleros, los voluntarios que le iban a leer o a tocar música o a maquillar. Bueno, porque a él lo que le llamó la atención es cómo es la vida de esta gente que trabaja en este lugar, cómo es la vida cotidiana en un lugar donde la muerte está tan presente todo el tiempo. Entonces, eso le llevó a tratar de entender a estas personas. Y para mí es una novela, está estructurada como pequeños capítulos, como pequeños testimonios de estos trabajadores, de los enfermeros, de los médicos y demás, que cada uno va contando su historia o alguna preocupación o alguna anécdota o demás, y todo eso va construyendo la historia del lugar, de alguna manera. Y a nosotros, cuando lo leímos, obviamente no podíamos no pensar en la pandemia, en los aplausos que se le daban en un momento a los trabajadores de la salud. Nos parecía que esto era una forma de reconocer también el trabajo y de interpelarnos a nosotros, que siempre estamos desde el otro lado. Cuando uno visita una unidad de cuidados paliativos, generalmente va o como enfermo o acompañando a algún familiar o amigo. Nunca ve lo que está del otro lado, y la pasión, otra vez, ¿no? La pasión y la dedicación de gente que le pone el cuerpo y el alma a ese trabajo. Y lo pensamos mucho, ¿no? Cómo presentar el libro, si era el momento, y si no, bueno, nos pareció que había que hacerlo, que había que publicarlo, y bueno, y fue entrando también muy de a poquito, porque es un libro que, bueno, como el otro tenía la barrera de la matemática, para no dejar entrar a algunos posibles lectores, este tiene una barrera también, que lo primero que uno piensa, un libro sobre la muerte, sobre la enfermedad, no quiero saber nada de eso. Es lo que a muchos les pasa. Y es una barrera que también creo que está bueno superar, porque es un libro que, como se dijo en alguna reseña o nota que salió, es un libro muy luminoso, porque en realidad perdón, ¿Cómo? Ahí te corrijo una cosa. Para mí, más allá de que hable sobre la muerte, principalmente habla sobre la vida. Totalmente. Bueno, justo iba a decir eso.
es un libro muy luminoso porque lo que habla en realidad es sobre la vida de toda esta gente y cómo ilumina y de vuelta la muerte como destino final de todos. Y el libro se pregunta o va avanzando es, bueno, ¿cómo es la vida? La muerte nos va a llegar a todos, estemos a poco tiempo o a mucho tiempo. Entonces, cómo la muerte nos hace pensar el tiempo que tenemos en el mundo? Entonces, es un libro muy emotivo, no tiene golpes bajos, no es para nada bajón ni oscuro, hasta hay momentos de humor incluso, y de vuelta, ¿no? Es un libro donde aparecen un montón de historias, porque cada testimonio va haciendo entrar diferentes personajes y diferentes historias personales o relatadas. Hay una que me gusta mucho que es un personaje ecuatoriano, creo que era ecuatoriano si no me equivoco, que vive en Francia y se va haciendo transfusiones de sangre porque quiere tener absoluta sangre francesa en su cuerpo. Bueno, nada, historias de todo tipo. Cuento esta porque es graciosa, pero hay de todo. Bien. Ahora elegí vos. No, te perdí. Digo, elegí vos. Elijo yo, perdona. Sí. Bueno, a ver por cuál sigo. No quedan muchos, ¿eh? Déjame No, pensar. yo sé, marioneta, si no, ¿eh? Marionetas, vamos con marionetas y... Vonnegut. Bueno. Sí. Me paré a buscarlos, ahora ya vuelvo, ¿eh? Dale, yo me quedo bailando acá, hago un poco de marioneta. No sabía que tenías de Vonnegut. Acá, mirá. Bueno, vamos con el de Vonnegut, que, bueno, cuando publicamos esto, mi socia me dijo, bueno, podemos decir que nos recibimos de editores, porque Kurt Vonnegut es un autor que siempre nos gustó muchísimo, que siempre leímos con mucha pasión, y este libro es el último que publicó en vida, que es un libro de ensayos. Lo publicó en el 2005, él falleció en el 2006, que de hecho de Vonnegut el 11 de noviembre cumpliría 100 años, son 100 años de su nacimiento. Y este librito es un librito finito, chiquito, que además de los ensayos tiene unos carteles y unos dibujos hechos por el propio Vonnegut. Y son todos pequeños ensayitos sobre los temas que le interesaban y le preocupaban. Obviamente hay un ensayo sobre literatura, pero también sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre ecología. Le preocupaba mucho la contaminación del medio ambiente. Él murió en el 2006, les decía, y ya tenía muy claro que esto así no puede funcionar. Y de política también, ¿no? Del rol de la política en todas estas decisiones. Y la particularidad que tiene Vonnegut, que a mí siempre me llamó la atención, era un escritor terriblemente lúcido, donde veía con mucha claridad las atrocidades y las cosas que no funcionan en el mundo, pero en lugar de ser cínico o pesimista, al mismo tiempo tiene una fe casi ingenua en la humanidad, pero que lo rescata y lo salva de caer en una oscuridad absoluta. Entonces, y bueno, y el humor, ¿no? Siempre un humor muy particular y muy presente, que también es otra forma de rescatar y ver que hay un sentido luminoso, por lo menos en forma de esperanza, pero es un autor que a mí que siento de los más cercanos a mi sensibilidad literaria, por lo menos. Así que cuando lo publicamos fue un gusto, digamos, que nos dimos muy grande. Tiene un ensayito que a mí me gusta, que es el
que en realidad es una conferencia que dio en una universidad, que es un análisis o un relato sobre escritura creativa. Y lo que hace en algún momento es pensar en las estructuras posibles que tienen las historias. Y estoy buscando porque les quiero mostrar los grafiquitos. Hay un formato que él llama hombre en agujero y lo grafica en un gráfico de ejes, donde en el eje vertical es buena suerte arriba, mala suerte abajo, y en el horizontal, bueno, principio y final. En el primero se ve el hombre en agujero empieza bien, se complica todo, cae, y después, bueno, se soluciona y termina más o menos en el mismo lugar. Esa es la estructura de una historia, y él va diciendo qué novelas o qué libros cumplen esta función. Otro, él llama Chico conoce chica, empieza aquí abajo, conoce a la chica, va todo bien, hay algún problema, está peor que antes, y bueno, finalmente se enamoran en el final de la historia y va para arriba. Estructuras típicas de por ejemplo, de una comedia romántica, ¿no? Y lo voy a completar con uno más, tiene varios, que es un gráfico de Kafka, de las historias de Kafka, que es, empieza mal y va mal hacia el infinito. Es buenísimo. Eso es un poco una forma de jugar con la literatura y bueno, y el saber. Y bueno, está todo muy presente, digo, al que conoce a Vonnegut y ya leyó otros libros, se los recomiendo particularmente, porque van a encontrar por ahí de forma explícita, un poco su espíritu, y al que no lo conoce, tal vez también está bueno como forma de entrada para entender un poco el código o la forma en que él ve las cosas. Las novelas, que a mí me fascinan, en general son bastante desopilantes, bastante extravagantes, pero todas estas preocupaciones de una u otra manera están presentes. Vicky. Perdón, estoy comentadora serial en el chat, pero me encanta Vonnegut, ahí puse Madre Noche, me suena las A mí Madre Noche es mi preferido también. Para mí también, es espectacular. Para mí es brillante. Bueno, si les llega a interesar, hay varias novelas de Vonnegut publicadas por La Bestia Equilátera, sí. que todavía se consiguen, y ahora una editorial española, Blackie Books, está empezando a publicar también otras cosas, y por ahora publicaron dos, que es Matadero 5, que es quizás el más conocido de Vonnegut, pero igual que Victoria, yo prefiero Madre Noche. Vamos por los libros de La Bestia que se consiguen en Delibook. Muy bien, ahí. Y si no, también otro que se llama Desayuno de Campeones. Y La Bestia tiene 5 o 6 publicados. Sí. Anagrama creo que también había sacado algo. Bueno, Anagrama tenía varios, pero bueno, ahora los va perdiendo y los va a empezar a publicar Blackie Books. Y sospecho, eso habría que preguntarlo, que los de La Bestia Equilátera también van a ir venciéndose los contratos y lo van a publicar Blackie Books. O sea que... Sospecho porque leí una nota que decía que Blackie Books había comprado todo Vonnegut, así que... Sí, eso te iba a decir, yo también lo había leído. Entonces compren lo que hay de La Bestia porque son ejemplares de colección. Exacto, lo que y queda. Con traducciones hechas acá, que probablemente Blackie Books lo traduzca nuevamente y va a ser traducción seguramente buenas, pero españolas, ibéricas. No son buenas. Las traducciones, no conozco las traducciones particulares de Blackie Books, pero una traducción española no tiene por qué ser mala, solo que hay muchas que son malas, eso es verdad. Pero incluso siendo buena, es una traducción en una variante del idioma que no sentimos tan cercana. Entonces está bueno leer traducciones un poco más cercanas. Sí, totalmente. Obviamente, hay traducciones que además de ser españolas ibéricas, son malas. Y ahí es lo peor de todo. Pero bueno. Es ilegible. Y sí, no sé si te interrumpí. Sí. Vicky, no sé si te interrumpí o...
No, yo sigo con otro tema, así que yo... Dale. Andrés, sé que al principio dijiste que no tenías tanto tiempo como para, o que sea mucho que no leías lecturas por placer, ¿no? Pero ¿hay algún autor que últimamente te haya llamado la atención, no para el editorial, sino libros por placer, que quizás le tenías algún prejuicio o no le tenías tanta fe y que lo leíste y te gustó? En la primera parte de tu pregunta ya tenía la respuesta. Ahora con esta última rosquita que le diste, no lo tengo tan presente en el momento. Pero Voy la a primera contestar la primera parte. A mí el último autor no el último, pero un autor que me cambió la forma de leer, para mí es fundacional de alguna manera. Igual ya hace 20 años atrás, ¿no? Que lo descubrí. Pero lo quiero mencionar porque me cambió mi forma de leer y mi forma de relacionarme con los libros, que es Roberto Bolaño, el autor chileno. Es un autor que es uno de los autores que más me gusta, pero sobre todo un autor que siento muy cercano en la mirada. Y me reconcilió con mi mirada de ese momento, estoy hablando de 20 años atrás, de la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana para mí, en ese momento, y para muchos que no habrán buceado tanto, era el boom. Digo, García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, que me gustaban, pero tenía esa carga de alguna forma no la sentía cercana. Me gustaba, pero no la sentía cercana. Y Bolaño lo que hizo es lo que me transmitió era una escritura que a mí me gustaba mucho, que era por ahí una escritura más anglosajona, contemporánea, pero con una impronta profundamente latinoamericana. Bolaño no puede no ser latinoamericano. Y entra... Porque muchas veces, o por lo menos mi forma de leer, lo latinoamericano o lo argentino estaba en contraposición a lo universal. No a lo universal, a lo internacional, a los de otras latitudes. Y si bien Borges ya nos enseñó justamente que uno es argentino porque no puede ser otra cosa, porque nació acá, y la tradición y la cultura es la cultura universal. Uno elige qué tradición formarse. Y entonces trajo una literatura muy contemporánea que a mí me interesaba, pero lo hizo profundamente latinoamericano, con una sensibilidad profundamente latinoamericana, con una historia profundamente latinoamericana, con una experiencia profundamente latinoamericana. Y eso bueno, ahí están elogiando los cuentos de Conversaciones Telefónicas, por ejemplo. Ese libro, o Putas Asesinas, son dos libros impresionantes. También sus novelas, obviamente Los Detectives Salvajes y 2666, que es la novela póstuma, pero también algunas novelas más cortitas como Estrella Distante, o una que a mí me gusta muchísimo y casi me parece el mejor lugar de entrada, que se llama Nocturno de Chile, que es una novelita de 150 páginas condensadas todo en un párrafo. La cantidad de historias que hay ahí adentro, otra vez, ¿no? A la proliferación de historias, se ve que es algo que a mí me gusta. Yo creo que un autor mediocre podría hacer toda su obra con todas las historias que hay ahí. Podría publicar 40 libros. Bueno, Bolaño lo que hizo es una novelita de 150 páginas nomás. A mí ese es... Y es la historia de un cura, crítico literario, que de hecho en Chile, en la época de la dictadura, el principal crítico literario de los diarios, del diario del Mercurio, creo, central en la forma de leer, era un cura, así que está basado en ese personaje,
volando de fiebre ya en su lecho de muerte, rememora toda su vida y bueno, van pasando infinidad de cosas y desde la historias muy duras de la dictadura chilena, y muchas historias literarias de todo tipo, y también algo que es entre gracioso y oscuro, cómo este personaje le daba clases de marxismo a Pinochet, porque Pinochet quería conocer al enemigo. Bueno, Buenísimo. ese es un escritor que una vez que lo empecé a leer me cambió la mirada y la forma de leer. Tendría que pensar en algo más actual para responderte la segunda parte, pero mientras hablo, seguí pensando, pero no encontré. Si llega a aparecer, te respondo, porque es verdad eso que pasa, y a mí me pasa bastante, que uno antes de leer o incluso de ver una película, uno tiene preconceptos, ideas previas, ¿no? Y prejuicios en este sentido, de tener ideas previas. Y a veces esas ideas previas hace que no le dé tantas ganas de mirarlo, de leer, piensa que va a ir por un lado, y cuando dice, bueno, a ver, vamos a leerlo, y uno entra y dice, ah, es eso, pero... y va encontrando matices y cuestiones. Ya se me va a ocurrir porque sí me ha pasado más de una vez, porque soy de tener muchas ideas previas. No quiero decir prejuicios porque suena muy mal, pero también. Perfecto, gracias. Bueno, espero los nombres entonces. Dale. Lo tenemos hasta las 3 de la mañana. Che, que Sí. está 1 hora y media, te robé media hora más. Repasemos un poquito más de lo que queda. Bueno, vamos a, que lo mencionaste, les cuento de Marionetas, que aparte me va a permitir hablar de otra cosa que tocamos. Este es de un escritor inglés que se llama Alex Phoebe, que es un escritor inglés contemporáneo. En Inglaterra lo publica en una editorial muy chiquitita también. Y acá, ¿qué pasa? Es un libro que para mí a mí es uno de los que más me gusta de la editorial. Es un libro muy delicado, muy sutil, muy literario, que está totalmente por fuera de las corrientes centrales y de lo que más se lee ahora y de las formas de escritura de ahora. Es y ha tenido muchísimos menos lectores de lo que yo hubiera esperado o de lo que yo quisiera, porque es un libro realmente disfrutable. Pero también entiendo un poco por qué no funciona. A ver, empiezo un poco contando de qué va y después entro en otras cosas. Está centrado en un personaje basado en un personaje que existió, que es Daniel Paul Schroeder, el presidente Schroeder, quizás a algunos les suene de esa manera. Era un juez alemán de fines del siglo XIX, principios del XX, presidente de la Corte Suprema de Dresde, que tuvo un ataque psicótico, esquizofrénico. Lo sacaron de su puesto, lo internaron, y él escribió un libro que es muy conocido, que se llama Diario de un enfermo de nervios, sí, algo así, no lo dije bien, pero es más o menos así, Memorias de un enfermo de nervios, y es un libro que Freud, en lo poco que Freud habló de psicosis, se basó en este libro, lo usó como referencia. Bueno, ese es el personaje. La novela, bueno, y también el personaje tiene que ver mucho con el psicoanálisis y la psicología, porque también la hermana estaba casada con un hijo de Jung, bueno, o sea, todo por ahí. Pero la novela lo que hace es contar los últimos años de vida de este personaje. Y para contarlo, es un narrador en tercera persona, pero muy pegado al personaje. Entonces casi que vemos todo desde la óptica del personaje. Y es un personaje que vuelve a tener, ya está jubilado, fuera del psiquiátrico, pero no volvió a trabajar y vuelve a tener un ataque. Lo vuelven a internar y lo que va contando la historia es cómo se le va disolviendo a este personaje la realidad, cómo se le van disolviendo las relaciones, cómo va perdiendo
sí, cómo se le va, su mundo, cómo se le va desarmando. Y también cómo, bueno, la figura del padre, eso me faltó decir, la figura del padre es muy importante en la novela y también, bueno, en la vida de este personaje, que él fue un personaje también conocido porque era un educador importante. Si uno lo googlea en internet, va a ver que era, el tipo este, el padre de él, fabricaba unos artefactos para corregir la postura, para comer derechos y demás. Si uno los ve, casi parecen elementos de tortura. Y tiene que ver esto, porque un poco la idea del padre era que el cuerpo era un reflejo del alma. Entonces, si uno tenía un cuerpo esbelto, sano, reflejaba una alma pura. Y si uno tenía problemas, era un tullido o lo que sea, había oscuridades en el alma. Bueno, y esto todo en principio del siglo XX, en Alemania, bueno, uno puede pensar, ¿no? Cómo todo eso va armando una sociedad pre-nazismo. Y bueno, entonces la novela va, con todos estos ingredientes, cuenta una historia profundamente humana, profundamente dolorosa en algún punto, pero está contado con una, otra vez la palabra, con una luminosidad que sorprende, como lo vemos desde el personaje, y el personaje muchas veces no es consciente de todo lo que le pasa, tiene momentos desopilantes, incluso aparece un personaje imaginario que ve y las charlas y demás con este personaje son maravillosas. Y es esto, es una novela muy de todos estos discursos, pero contados de esta forma tan cercana a la vida de una persona, tan emotiva y muy sutil, muy delicada, se va entrando muy de a poco, no es una novela, digo, cuando yo pienso, ¿por qué no se vendió más? Y pienso que también porque es una novela que no tiene una trama tan de lo que uno suele escuchar, una trama atrapante, no tiene un personaje donde uno se puede identificar, que son todos elementos que siempre funcionan en el modo de leer, pero no es la única forma de leer. Y es una novela que los que la van leyendo vuelven en comentarios muy elogiosos. Pero bueno, va entrando mucho más lentamente que otros libros y no creo que sea por su calidad literaria, sino claramente es por otras cuestiones. Bien. Para mí es un libro formidable. Me encanta, Marianitas. A ver, estoy tratando de ver qué nos queda. Cuento de hadas nos queda. Ah, cuentos de hadas, claro. Cuento de hadas en Nueva York. Sí, liberazo. De J.P. Donlevy. Ese sí es uno de los que lo agarrás y no lo soltás. Denme un segundito que me está sonando. Ese lo tengo muy pendiente. Lo tengo desde la feria de editores. Tincho, me lo mostraste vos. Ah, mirá. Es buenísimo ese libro. Cuento de hadas es un libro muy particular porque es un libro con mucho humor negro, bastante desopilante por momentos, bastante extravagante por otros. Es un libro, también a mí me gusta mucho porque tiene como una mirada muy ácida y muy crítica a la sociedad, al mundo. Y el humor para hacerlo funcionar y que no sea una cosa solo lúcida y bajonera. El protagonista es un hijo de remil puta muy querible. Exacto, tiene esa complejidad o esas dualidades, esas contradicciones. Por momentos no sabes si decir pobre tipo, por momentos lo querés matar. Es impresionante, sí. El personaje Cornelius Christian, así se llama, así empieza la novela. Vuelve a Estados Unidos después de haber estado un tiempo en Europa, y en el viaje en el barco murió su mujer, así que vuelve con el ataúd de la mujer. La primera escena es el barco en el puerto de Nueva York y con grúas bajando el ataúd. Él está totalmente dolido y desolado.
Y como él tiene es atractivo y se viste bien y demás, da una imagen de caballero, entonces todos lo ayudan. Entre los que le ayudan le consiguen la casa funeraria, donde hace todo el entierro de su mujer, pero después no tiene ni un peso para pagar. Entonces el dueño de la funeraria le ofrece trabajar en la funeraria. Él primero lo rechaza, pero después empieza a trabajar en la funeraria y bueno, y de ahí lo que empieza a pasar es Es buenísimo. de todo es todo un recorrido por la ciudad de Nueva York. La novela transcurrirá más o menos en los años 50 y nada, y piensen esto, un personaje que todos intentan ayudar o todos intentan acercarse y el tipo es un canalla, además dolido y enojado y triste, o sea, lo que hace... Un buen partido. Un buen partido. Y ahora, una de las novelas, vamos a publicar otra novela de Vonnegut, de Don Levy, que se llama Un hombre singular, y el personaje, de alguna forma, es una contracara, porque es un personaje también muy solitario, también que se siente que el mundo es muy hostil con él, pero no es un pobre tipo sin un peso, sino es un multimillonario. Pero bueno, tiene esta particularidad también, una Entonces, mirada ahí, muy... ¿Cómo? este es mejor partido, si es multimillonario. No sé, tendrías que leerla y ver. Él como siente que todo, por ejemplo, tiene una ex mujer y unos hijos que solo se le acercan para sacarle plata, la posibilidad de no poder conectarse con nadie o la dificultad de sentirse ahí medio aparte de todo también aparece de la forma de Cornelius Christian y también aparecen un montón de canalladas que hace. Nada, a la defensiva, digamos, pero bueno, termina siendo muy hostil él también. Qué bueno. Bueno, creo que paseamos por todo ya, ¿no? Creo que pasa. No, me faltó el primero que publicamos. Ah, el de Salas. El de Hugo Salas. Y otro más, y el ensayo de Corazones Zubik. estallados. Corazones estallados, pero bueno. ¿Querés será hacer para... un Ya, sí. Si no, lo mandamos a la charla anterior. ¿Querés hacer un resumen de eso? Bueno, cuento rápido los dos. El de Hugo Salas es una novela en 3 partes. Se llama Hasta encontrar una salida, y es una novela en 3 partes, donde cuenta historias de relaciones, de pareja, donde las relaciones sexuales, el sexo está muy presente y es un elemento que va medio articulando bastante las historias. La primera es de una mujer de 40 años que vive en un country, cansada de su vida y aburrida de todo, que con el marido tienen relaciones swinger, con otra pareja de amigos, bueno, y el sexo medio como intento de salvar de la realidad. La segunda parte es la historia de Jeff, un norteamericano que terminó en Estados Unidos, que terminó en Argentina por error. Y para contar la historia de Jeff, hay en flashback la historia desde que se va de la granja de sus padres a Los Ángeles para triunfar como actor, y bueno, y el derrotero que lo lleva hasta la Argentina. Pero lo interesante, más allá de la trama o de los personajes, de lo anecdótico de la novela, Hugo es un escritor que se preocupa mucho en generar, o le interesa que a los lectores le pasen cosas con sus libros. Y yo creo que lo logra, digo. A la vez es un escritor muy inteligente, muy formado, muy intelectual, y uno podría empezar a contar un montón de intenciones y pensamientos e investigaciones que hay en la novela, pero me voy a quedar para hablarlo cortito, en destacar que todo eso entra en función de la historia y lo que uno va viviendo la historia y le van pasando cosas. Y tiene todo lo demás en el armado, entra para darle profundidad y solidez. Y uno se puede quedar mucho tiempo pensando en todo eso, básicamente en
cómo nos relacionamos hoy en día. Hay todo un pensamiento de las relaciones de parejas, de cómo entra el sexo en articular los formatos de esas relaciones. Pero bueno, son historias muy emocionantes. Y el de Sui, Corazones Estallados, es un ensayito muy provocativo, muy estimulante para mí, que piensa cómo las tecnologías, principalmente Internet y las redes sociales, configuran una nueva subjetividad, y él, para hablar de esto, lo contrapone a lo que podría ser una subjetividad humanista, conformada en el Renacimiento y en relación a la lectura. Entonces, de forma muy desestructurada y muy con sentencias que a mucha gente eso lo alejó, porque dice algunas barbaridades, pero yo lo entiendo en el sentido de provocar y generar nuevos pensamientos. Entonces, dice algunas cosas de forma sentenciosa, pero o de forma maniquea, poniendo estos dos elementos, esta subjetividad humanista y lo que él llama una subjetividad poshumanista, las va poniendo en juego todo el tiempo y van apareciendo muchos pensamientos sobre la contemporaneidad y sobre cómo otra vez, ¿no? Las relaciones humanas, la sociedad, cómo nos relacionamos con nuestros pares, con parejas, con amigos. Y el libro está estructurado de dos maneras. Una primera parte, un ensayito, y la segunda parte, una entrevista de Pablo Ringelheim a J.P. Sui. Juan Pablo Ringelheim es el nombre real de él, el que utiliza en su vida cívica. Él es profesor en comunicación, justamente en una materia de tecnología y sociedad. Y J.P. Sui, que es su seudónimo, con el que escribe novelas principalmente, este es su primer ensayo, y que sus novelas son generalmente de ciencia ficción o tienen algún costado de ciencia ficción. Y entonces una autoentrevista, digamos, o una entrevista esquizofrénica, donde vuelve sobre todos estos temas, pero ya todavía de una forma todavía más desestructurada. Y lo que a mí siempre me gustó de Sui es que tiene una capacidad para condensar algunas ideas en imágenes muy fuerte. Y nada, y eso está bueno. Y en este librito se ve muy bien eso. Así que bueno, ¿algo más que quieras decirnos? Y no, ya está, antes que se vayan todos, si alguno quiere hacer alguna pregunta y despedirnos ya, si no. Si no, me voy a quedar hablando con vos nomás, me parece. ya tengo que dejar el mate y traer el whisky. Ya casi la hora del whisky. Es hora, sí. Sí. Es hora de whisky ya, sí. ¿Y cuándo tenemos algo escrito para Andrés? ¿Perdón? ¿Cómo? Repetí, Caro, que no te escuchamos. ¿Cuándo vamos a tener algo escrito para Andrés? ¿O no te gusta la...? No, yo no. No. Yo alguna vez fui a un taller literario, pero cuando tenía 17, 18 años, escribía, creía que me interesaba escribir, pero pronto me di cuenta que no. Y cuando encontré mi vocación, porque realmente lo siento así, que es mi vocación editorial, jamás me volvió las ganas o la idea de escribir. A veces sí, por ahí me cruza la cabeza, pero siempre dicen que un editor es un escritor frustrado. Para mí no hay nada de eso. Y a mí la idea de escribir me parece, yo en todo caso en algún momento podría llegar a ser un escritor que en realidad es un editor frustrado. Porque la idea que me aparece a mí es, si esto no me funciona, me voy al campo, como decía al principio, a leer y a escribir. Pero ya pensando que no logré lo que me interesa, que es lo editorial. ¿Estás de acuerdo? Tu amigo Antonio Santana dice que un editor no tiene que publicar los libros que tendría en su biblioteca.
Sí y no. Sí la comparto. Y no lo dice Santana, lo sacó de un libro, si no recuerdo mal, de Barral, pero por ahí es de otro editor, pero es una frase que anda dando vuelta. Y yo estoy bastante de acuerdo. Porque uno es muy particular leyendo. A mí todos los libros que publicamos en la editorial me gustan. Pero también me gustan muchos otros que no podrían entrar en la editorial, porque son deformidades o cosas que me gustan que, en otro sentido. Entonces, cuando uno arma una editorial, sí tiene que pensar, depende también la editorial que uno arme, porque hoy esa frase está dicha para editoriales de otra época, de otros tamaños, que necesariamente eran más grandes. Entonces, lo que había que... Uno no podía acotarse a la biblioteca personal. La frase va por ahí, porque si uno publicaba solo lo que a uno le gusta, quedaba muy acotado y muy restringido. Hoy que hay muchas editoriales pequeñas o muy chicas como la mía, nosotros, la editorial tiene 14 años, 4 años y 14 títulos. O sea, ese es el ritmo más o menos al que vamos. Y la biblioteca propia queda excluida en este sentido de que a uno por ahí le interesan zonas diferentes y cosas más extravagantes. Y libros que... Pero como publicamos tan poquito, todo entra en un gusto personal también. Que, como en mi caso somos dos socios, Claudia Arce y yo, bueno, se va armando, el catálogo se va armando con esas dos miradas. Y tratamos de acotarlo en una línea que de alguna forma de a poquito, por ahí con muchos más libros, se va a ir notando las zonas que nos interesan. Pero, por ejemplo, a mí me gusta, yo leo mucha ciencia ficción, y ciencia ficción muy dura y muy mal escrita, pero a mí me gusta. Bueno, yo no podría publicar algún libro de ciencia ficción al estilo, no sé, Ballard, por ejemplo. Eso podría entrar en la editorial, pero no podría entrar una novela escrita casi por un ingeniero con ideas muy potentes, pero escritos de forma terrible. A mí me gusta, pero eso no podría entrar en la editorial. Y en mi biblioteca sí están esos libros. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si no, lo dejamos. Un poco, para cerrar, pobre, porque estamos todos ya. Pero una pregunta de curiosidad nada más. ¿Cómo harías para editar algo que no te gusta? Por más que fuera quizás el estilo de la editorial. ¿Cómo harías? En la editorial es difícil porque, nada, es un trabajo en algún punto hasta artesanal. Pero yo antes de tener la editorial, en algún momento trabajé en Grupo Editorial Norma, que era una editorial grande, se publicaba mucho y muy variado. Y no eran, siempre, y tocaba publicar, uno no elegía los libros, o no elegía siempre los libros. Había libros que se elegían por otros lados. Y ahí tocaban a veces libros que a uno no le gustaba y es difícil. Uno lo que hace es un trabajo profesional de trabajar y de comunicar de la mejor manera, centrándose en lo que uno cree que en la fortaleza de ese libro o la mejor forma o de llegar al público que le podría interesar ese libro. Pero incluso, bueno, en ese sentido hay libros que a uno no le gustaba. Pero después había muchos otros libros que no eran por ahí de mi lectura o demás, pero eran libros que uno podía reconocer que eran buenos libros y trataba de pensar a quién iban dirigidos y demás, y trabajaba con mucho entusiasmo y con ganas en esos libros. No me avergonzaba para nada trabajar en esos libros. Bien. Ahí es donde conociste a Antonio, ¿no? Claro, ahí Antonio era mi jefe, sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te robamos el doble del tiempo. Te vamos a seguir jodiendo. No hay problema. Se darán cuenta que
hablar de libros es algo que me gusta, así que Sí. yo la pasé muy bien. Bueno, me alegra, me alegra. Bueno, gracias a todos. Gracias, Andrés. Ay, te perdí. No sé qué dijo Caro. Dijo algo, pero No, no. que Sí. gracias por el tiempo, gracias por tener una editorial tan linda que me gusta casi todo lo que publican. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pasamos por todos los libros, por algunos nos quedamos más tiempo, por otros pasamos más rápido, pero bueno, la idea es que si a alguno le llamó la atención, vayan, los busquen y nada, esto que decís, Carolina, realmente son los comentarios que nos llegan, esos mimos y esas frases que nos llenan de ganas y de alegría para seguir haciendo esto, que muchas veces no es sencillo, así que lo aprecio particularmente. Y más allá de buenos libros, también hacen unos objetos libros hermosos. Así que bueno, nada. Gracias. Bueno, chicos, gracias Andrés y gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muy bien, nos vemos. Gracias, Adiós. gracias. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.